Y les pregunté yo por mis amigas, y me dijeron el nombre de las dos. Una no va a llegar, la otra no nos puede ver. Pero ¿cómo le dije yo no nos puede ver? Sí. Entonces me dijeron, mira, como tú hiciste tanto tiempo y tanto tai chi, tu frecuencia de alguna manera ha aumentado. Y estamos en otro plano. Tú subiste a otro plano y nosotros bajamos a este plano. Y estamos en un plano intermedio. Ok. Para mí en ese momento esa fue una explicación suficiente, aunque no la entendí tampoco, pero te estoy contando lo que ellos me decían. Claro que sí. Solo entendí que no iba a ver a mi amiga, a ninguna de las dos. Entonces me dicen, nosotros no podemos decirte de dónde venimos. No somos de acá, pero yo viví en la tierra. Yo fui judío y morí en tiempos de Hitler. Hola, bienvenidos. Soy Perla Eicor y esto es Así es como tú, un podcast de salud, salud mental y espiritualidad. Y hoy tenemos en el podcast a una invitada muy especial que está por primera vez en el podcast con un tema que por primera vez lo estoy trayendo al podcast. Ya saben que este podcast, pues hablamos de la ciencia, hemos tenido muchos invitados científicos que vienen a hablar, pero también de espiritualidad, porque eso es lo que yo deseo con este podcast, unir la ciencia con la espiritualidad. Y este es un tema, pues un poco, digamos, controversial para las personas. A algunas personas les va a parecer controversial porque porque pues hay personas que pueden creer y hay personas que no pueden creer, pero yo los invito a que se abran a este tipo de temas y tenemos a una persona muy especial que tuvo una experiencia de contacto extraterrestre y que pues tiene una historia fabulosa que la va a contar aquí con nosotros en el podcast. Pero antes de comenzar con ella y presentarles quién es, entonces voy a decir sobre un estudio que hizo la Universidad de Harvard, aquí se los voy a leer, que apunta que los ovnis llevan siglos entre nosotros, según 3 expertos. Este es un estudio reciente de la Universidad de Harvard, ¿ok? Ojo con esto. Según 3 expertos de esta universidad, seres de otros lugares, del cosmos, estarían ocultos en bases subterráneas dentro de la Tierra o incluso en la Luna. ¿Ok? En este tiempo que estamos viviendo, que es muy difícil, que hay demasiada ya información sobre esto y yo creo que el gobierno ya no la puede ocultar. Y para hablarnos de esto también y presentarles a una persona que tuvo un contacto directamente todo esto, tenemos en el podcast a María Elena Sarmiento. Bienvenida, María Elena. Muchísimas gracias, Perla. Estoy muy contenta que me hayas invitado. De verdad me siento muy honrada, sobre todo para tocar este tema que es tan delicado, tan controversial, que para mí misma también ha sido un tema en el que he girado alrededor de mi vida a partir de los 24 años. Lo primero que tengo que decir es que yo misma no tengo todas las respuestas, ojalá las tuviera. Y si he compartido lo que me ocurrió fue después de muchos años de elaboración, de pensar, de viajar, de conversar con científicos, de escritores, intentar también que alguien me explicara lo que me había ocurrido. Entonces, a través de los años, lo que he hecho ha sido una elaboración de pensamiento, de estructura de vida, porque naturalmente cuando uno tiene una experiencia distinta a las de otros seres humanos, te conviertes de inmediato en un paria, en alguien alejado, en alguien distinto, en alguien que ni siquiera sabe quién es en un momento. Es muy confuso. A veces la gente tiende como a idealizar estos encuentros y yo no soy ese tipo de persona.
Entonces yo soy muy racional, fui durante muchos años gerente de negocios de una compañía canadiense. Yo hice una vida como cualquiera, con familia, con hijos, estoy casada, hoy día estoy retirada, vivo en la Patagonia. Pero siempre mi vida ha girado de alguna manera alrededor de esta experiencia a la cual yo he intentado darle un sentido, yo dárselo, ¿sí? Sí, Más que me lo den a mí, porque de esa manera he aprendido a vivir en paz. No es una experiencia que uno pudiera decir, me encontré con los hermanitos de la luz y esto fue maravilloso y me iluminé. No, esto fue feroz, sí, fue tremendo. Y yo era muy joven además. sí. Así que 24 años, ¿verdad? sí, sí, y hoy 24 día ya años. tengo 60. Sí, Entonces, hoy día recién puedo decir que yo me siento en paz con esto y por eso es que lo he podido compartir de alguna manera también para sacarme esta experiencia de encima, porque tiene demasiadas aristas, es como una especie de paseo por el mundo espiritual, por el mundo extraterrestre, de alguna manera por profecías o predicciones de eventos que pueden ocurrir en la Tierra. También yo diría que lo principal fue un viaje a través de mi propia conciencia y de los cambios que los seres humanos precisamos hacer en esta época. Así es que engloban muchos temas y de verdad que ha sido para mí, y yo espero que la gente de alguna manera que ha sido tan cariñosa al escuchar este relato, todo el mundo, de verdad que yo me he sentido acogida, acariciada por las personas, mira, más comprendida de lo que yo pensaba. Precisamente tal vez porque siempre explico que no tengo todas las respuestas. sí. Ya quisiera tenerlas, pero tal vez si hacemos el camino en conjunto, podamos ir elaborando esas respuestas como humanidad. Estamos frente a un fenómeno extremadamente complejo Sí. y por lo tanto abordarlo hoy día desde la experiencia que a mí me pasó, que es una pequeña pieza de un puzzle muy grande, es lo que yo puedo aportar, hasta donde yo tengo conocimiento de esto. Qué bonito, María Elena. Pues vamos directamente, bueno, ¿qué opinas primero que nada antes de estas revelaciones de la Universidad de Harvard? Respecto a este estudio de la Universidad de Harvard, yo me acuerdo que en el año 1991 hubo una conferencia en Tucson, en Arizona, donde científicos dijeron existen inteligencias extraterrestres en contacto con inteligencias de la Tierra. Es decir, ya en los años 90 se hablaba de esto de parte de científicos. Y que hoy día lo publique Harvard me parece de suma importancia, porque la verdad que existe tanto mito y existen tantos tipos diferentes de encuentros que es muy difícil decir existe solamente un tipo de encuentro con una intención. Sí, Hay distintos tipos de encuentros, distintas intenciones, distintas experiencias. Hay personas que han pasado experiencias de abducción, otras personas que han tenido contactos físicos que realmente les han trastornado la vida. Eh, es muy fácil entrar en una especie como de megalomanía, así como sí. el elegido. Ujú. Sí, Y sí, entonces, sí, yo de alguna manera en mi vida he tratado de huir de todo eso, pero claro. lo he estudiado. Por lo tanto, y una de las primeras cosas, de hecho, que hice cuando finalizó esta experiencia, que fue en Argentina, y yo volví a mi país, a Chile, lo primero que yo hice fue ir al psiquiatra. Porque dije, Ah, claro, sí, dije, o me rayé, ¿verdad? Como bolsa de sí, gato, o ¿qué pasa sí. conmigo? Ujú, Entonces, lo primero que hice fue recurrir a la ciencia y a la ciencia clásica, claro. no a ninguna persona ni espiritual ni nada. Yo dije, la ciencia tiene que tener una respuesta para lo que a mí me ocurrió. Ujú, Por lo tanto, yo valoro mucho la ciencia. sí.
Así es Claro que que sí. llegué al médico, me hizo un montón de exámenes durante un mes y me dijo, mire María Elena, desde el punto de vista médico, yo puedo decirle que usted es una persona sana, usted es Ujú. una persona inteligente, usted está bien, si usted no tiene ninguna patología extraña. Sí, Pero me dijo, lo que a usted le ocurrió es como una obra de arte. Yo no puedo evaluar una obra de arte, pero sí puedo reconocer una obra de arte. ujú. Vaya con eso. Yo le dije, Ay, doctor, es lo único que yo necesito. Yo me voy a sí. arreglar, pero yo solo necesitaba saber que estaba sana. Ay, Y por lo tanto yo valoro la ciencia profundamente. Me encanta que esto haya sido publicado por Harvard, porque de alguna manera comienza a darle una seriedad y sí, una validez a experiencias que han sido extremadamente difíciles para muchas sí. personas y que de alguna manera creo que las personas como yo merecemos un marco de respeto Claro que sí. por justamente al validar la ciencia, esta situación que estamos viviendo como humanidad, tal vez nos ayude eso a enfrentarlo de mejor manera. Claro que sí. Pues María Elena, bienvenido otra vez y pues vamos a comenzar. ¿Qué le pasó a María Elena en el año de 1988 en Argentina? Bueno, viajé a Argentina Ujú. a tomar un curso de Tai Chi. Lo hice porque tenía un periodo de vacaciones, pero también yo creo que había un destino para mí, había un hilo conductor. Yo soy una persona común y corriente, como cualquier hijo de vecino, persona de clase media, mamá profesora, mi papá industrial, trabajando en el área de la madera. Yo había estudiado inglés y tenía un periodo de vacaciones, no fui porque yo buscara la espiritualidad, no tenía Ya. idea de nada. Además, estamos hablando de un tiempo en que Internet no existía. Por lo Sí, no tanto, no existía. había teléfonos celulares, ni siquiera había computadores como los conocemos hoy. Así es que uno simplemente iba a otro país a conocer. Era además mi primer viaje, yo tenía mucho entusiasmo por ir y conocer esta ciudad fabulosa. Y entonces hice este curso, que fue hermoso, aprendí muchas cosas. Y al término de este curso, que fue en noviembre del 88, yo comencé a pensar en una experiencia que había tenido como fuera de mi cuerpo durante este curso. Y llamé a una amiga y le conté y le dije, mira, yo tuve una experiencia donde yo vi fuera de mi cuerpo, en un lugar, a unos hombres que medían como 3 metros y que decían que todos estábamos siendo preparados para el futuro. Y a mí me gustaría hablar con ellos. Eso fue, yo empecé a pensar profundamente en eso. Y ella me dijo, bueno, yo te puedo ayudar. Entonces nos reunimos como dos chiquillas jóvenes, así a hacer este contacto con los seres superiores, pero era curiosidad, ¿entiendes? Queríamos saber si nos íbamos a casar, si Sí, íbamos a claro. tener hijos, estupideces que Ujú. uno hace así. Pero y también para reírnos un poco, así como curiosidad. Así es que dispusimos ahí como un sistema muy rudimentario, pero en ese momento lo que ocurrió fue algo tremendo, porque ella empezó a tener sensaciones físicas en su cuerpo, en la nuca, y yo también, como un calambre, pero un gran calambre, fuerte, una contracción muscular. Y entonces las Okey. dos estábamos así, oye, a mí me Sí, duele el cuello, a ti sí, también. Bueno, y estoy haciendo un súper resumen, ¿no? sí. Y entonces mi brazo se acalambró y ella me dijo, oye, yo leí por ahí que los espíritus, porque pensábamos que era un espíritu, Ujú. inteligentes pueden escribir a través de una persona. Y yo le dije, ya trae un bolígrafo, un lápiz. Y ella lo trajo. Y entonces yo tomé este bolígrafo, así, y esto cayó, ¡pum! Así como esas agujas de tocadisco antiguas.
Y esto Ok. comienza así a moverse sin mi voluntad y con este dolor en el brazo. Y teníamos un terror porque estábamos asustadas, pero era esa mezcla entre emoción, curiosidad y miedo que te pasa cuando ves que hay algo que tú no estás controlando. Que Sí, eso es lo claro. primero que ocurre. Uno comienza a ser parte de algo que no controla. Sí. Yo creo que eso es lo que más impresiona. Y entonces aparece un mapa y un mapa extraño porque Europa, que me llamó a mí la atención, eran como islotes. Entonces mi primer comentario fue, este espíritu no tiene idea de geografía. Sí, porque esto es como un mapa de la Tierra, pero Mm, así como medio extraño. sí. Y después de eso, nosotras íbamos pasando las hojas y aparece entonces de la misma manera dibujado el rostro de un hombre con mucha precisión, con ojos aquileños, así pequeñitos, indicando hacia el cielo y sobre su cabeza como dos platos hondos así de comida, uno arriba de Ujú, otro. ujú. Yo dije, eso es un ovni, ¿sí? Sí, Como tenía la típica forma esa que se dibuja de los platillos voladores, sí, lo que hasta normal. ese tiempo uno conocía, ¿verdad? Los marcianos, es todo lo Sí. que uno sabe Sí, de los cómics o de otras cosas. sí, Entonces, lo que ve uno en las películas clásicas, sí. claro, claro, Ujú, de los ujú, años 60, 70, po. ujú. Entonces, no tenía yo Sí, más información al respecto. Y el nombre de otra compañera de curso. Entonces yo dije, a lo mejor ella lo conoce a él o ella tiene algo que ver. Bueno, esta comunicación siguió toda la noche. Nosotras hacíamos preguntas y este ser no contestaba nuestras preguntas brillantes, que eran estupideces. Solo limitaba a intentar comunicarse por símbolos y signos que nosotras okey, habíamos aprendido del Tai Chi. Por lo tanto, conocíamos el signo del fuego, de la tierra, del agua, y a través de esos dibujos, si hacíamos preguntas relativas a eso, entonces sí contestaba. okey, Contestaba sí o no. Pero lo más curioso es que la letra N de no estaba escrita al revés. Es como si hubiese sido una imagen especular, como si hubiese okey. estado mirando desde un espejo hacia acá. Ah, okey, Sí, y entonces era difícil ir descifrando, pero de las horas que estuvimos allí, entendimos que el motivo de su comunicación era para indicar que un fuego afectaría a la Tierra en algún momento. No sé si un meteorito, no sé si Nibiru, no sé si un fuego espiritual, no lo sé. sí, Solamente eso era lo que podíamos deducir de los dibujos. Y que eh, y escribe una frase que a mí me ha marcado mucho, que decía, falta paz en el mundo y falta amor, pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Y fue una okey, frase que hasta la fecha para mí es una especie como de emblema, sí, ¿sí? Porque ante tanta oscuridad que vemos, ujú, es lindo saber que hay una esperanza y que aunque hubiese sido un ser inmaterial, que yo no sé si era extraterrestre o espiritual, no lo sé. Para mí, yo le llamo inmaterial, porque para mí es más fácil de esa manera. Em, Aunque lo haya dicho un ser inmaterial, para mí tiene validez hoy día, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. okey. Así es que encontramos que su mensaje era bonito, pero estábamos asustadas y como a las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, el lápiz cayó y yo dejé de tener esta sensación. Okey, el dolor. Ujú. Entonces llamamos a nuestra amiga, le contamos lo que estaba ocurriendo y ella dijo, juntémonos en la plaza a la noche. Y así lo hicimos. O sea, nos acordamos que nos íbamos a ver con todos los dibujos en la plaza en la noche. Yo asistí a esa reunión que íbamos a tener, pero mi amiga no llegó porque después supimos que una gente que ella no había visto hacía muchos años justo la fue a ver en ese momento. Y la otra amiga, aunque llegó al lugar, no nos vio y yo tampoco la vi a ella.
¿A qué se debe eso, María Elena? ¿A qué Eso se debe fue que lo, no te lo haya visto? que me explicaron estos hombres, ¿sí? Ujú, Te lo voy a explicar. ujú, Cuando yo llego a la plaza a hacer tai chi, de alguna manera envuelta en esta energía novedosa que yo sentía de alguna manera yo tenía esta conexión. En un momento veo un hombre muy alto, muy delgado, caminando rápido hacia mí. Yo soy alta, yo mido 1,74 m, pero este hombre debe haber medido 1,95 m, algo así. ujú. Y entonces viene caminando rápido y se queda al lado mío y me dice con un acento muy extraño: "Buenas noches, María, ¿trajo los dibujos?". Y para mí fue un momento en que yo sentí casi desmayarme del miedo. Fue tremendo, fue muy difícil, yo me puse a llorar, tampoco pude huir, es como una fuerza me hubiera atrapado allí. Y me dijo: "No se preocupe", me dijo: "No le voy a hacer nada, tome asiento". Me tomó del codo y nos sentamos. Pero yo tiritaba igual que los perros cuando van al veterinario, así tiritaba, tiritaba, así sin poder controlar mi cuerpo, saltaba del miedo. Por eso te digo que a veces como se idealiza tanto, ay, a mí me gustaría, sí, te Sí. gustaría, pero anda a aguantar que alguien sepa tu nombre, que te pregunte por algo que tú tienes y que controla de alguna manera una situación de la cual uno no puede huir. María Elena, te puedo preguntar algo. Tú dices que sentiste miedo, te dijo tu nombre, te habló por tu nombre, y tú sin saber, pues, quién es esta persona, ¿no? Lo ves tú y es un humano, ¿no? Lo normal. Claro. Pero, ¿qué es qué es qué es lo que aparte del miedo, qué es lo que sentiste? ¿Sentiste tu mente, no lo sé, tú sentiste como algún tipo de intuición, algo va a suceder aquí? Por supuesto, Okey, pero yo sentí que algo muy importante estaba ocurriendo, okey, pero el miedo en ese momento es más grande sí, y una intenta pensar, ¿sí? Yo intentaba racionalizar esto que estaba pasando, pero no podía. Es como que tu mente busca el recurso y no puede, ¿sí? okey. Entonces, lo único que yo atiné fue a llorar. Pa pa y llorar nomás, así. Sí, Pero pasaron muchas cosas por mi cabeza. Y yo le dije a él: "Usted es el hombre del dibujo", porque claramente era él. sí. Entonces me dijo: "Sí", pero a cada rato me decía: "Tranquilícese, ¿sí? No le voy a hacer nada, todo está bien". Pero yo tenía ese hombre dibujado ahí, con un ovni arriba de su cabeza. Me dijo: "¿Trajo los mapas?". Y yo le dije: "Sí". Y entonces en eso vino otro hombre, muy buen mozo, más joven, así como con pinta de artista de estos de las novelas turcas, así. Okey. Y como que me lo mandaron para que se me pasara el miedo. No, pues, a la mejor sí, ¿verdad? Sí. Y uno más chico que quedó como mirando, como vigilando. Okey. Me hizo un gesto. Este hombre que se sentó al lado me dijo: "Buenas noches, María, ¿cómo estás?". También sabía mi nombre. Yo, mira, sentía que la piel se me erizaba. Esa era la sensación que tenía, cuando se te paran los pelos así de Sí. terror. Y muchas cosas pasaron por mi cabeza. Yo dije: "Estos son marcianos, los Sí, marcianos me van a llevar". Sí. sí, sí, sí. Claro, yo empecé a pensar en mi familia, mi mamá, mi papá, mi perro, mi gato, mi hermano. Pensé todo muy rápido, así, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar conmigo? Era muy vertiginoso mi pensamiento. Él tomó, el mayor de ellos, los dibujos y se comunicó con el otro en un idioma raro, lleno de letras A, eso me acuerdo, y consonantes extrañas. Y de Ujú. pronto solo se miraban y hacían gestos como si estuviesen hablando con su mente. Y yo esperando así a ver qué pasaba, yo dije: "Bueno, yo les entregué estas cosas que ellos quieren, estamos listos, ojalá se vayan, ¿sí? Sí. Y me dejen aquí tranquila". Ujú. Pero eso no ocurrió. Ellos quedaron muy tranquilos esperando a que a mí se me pasaran los nervios. Y fueron siempre, tuvieron mucha cortesía, siempre fueron muy amables, muy educados.
Me preguntaron cómo me sentía, yo les dije que tenía miedo, me volvieron a insistir que no me preocupara y les dije, ¿cómo saben mi nombre? Fue mi primera pregunta. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo saben mi nombre? ¿Y qué me importaban a mí los mapas? Sí. Porque para ellos era muy importante. Ellos me dijeron que esa Sí, información para ellos era importante. De ok, alguna manera simbolizaba una nueva tierra. En el sur de Italia había un continente redondo muy grande, que no existe hoy día. ok. Pero para ellos eso era una información importante. Les pregunté yo también quién era Juan, que era este ser inmaterial que se había identificado con ese nombre. Y entonces ellos me dieron a entender que lo conocían mucho y que tenían como simpatía entre ellos de alguna manera. Me preguntaron si hablaba inglés, yo les dije que sí, que para ellos era más fácil. Y les pregunté yo por mis amigas, y me dijeron el nombre de las dos. Una no va a llegar, la otra no nos puede ver. Pero ¿cómo le dije yo no nos puede ver? Sí, Entonces me dijeron, mira, como tú hiciste tanto tiempo y tanto tai chi, tu frecuencia de alguna manera ha aumentado y estamos en otro plano. Tú subiste a otro plano y nosotros bajamos a este plano. Y estamos en un plano intermedio. ok. Para mí en ese momento esa fue una explicación suficiente, aunque no la entendí tampoco, pero te Ujú, estoy contando lo que ellos me decían. claro que sí. Solo entendí que no iba a ver a mi amiga, a ninguna de las dos. Entonces me dicen, nosotros no podemos decirte de dónde venimos. No somos de acá, pero yo viví en la tierra. Yo fui judío y morí en tiempos de Hitler. Entonces yo que no tenía idea de reencarnación ni nada, pensé, a lo mejor este es un muerto. Me estaba hablando como si se había muerto. Sí, ¿Cómo si se sí, había? ¿Sí? sí, Y entonces él me dijo, mira, ahora venimos de Europa y nosotros buscamos a personas como tú para entregarles una información que es importante. Eh, y yo le dije, ya, ¿cuál es la información? Ah, le dije, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces me dijo, nosotros somos apóstoles. Y a mí me pareció eso súper raro. Dije, pero ¿cómo sí, apóstoles? Así como sí, los de la Biblia. Entonces, sí, ¿qué significa? Y ellos me dicen, apóstol significa servidor. Ya le dije yo, ¿y a quién sirven? A Jesús el Cristo. Y ahí yo me quedé así, tan sorprendida, y mi única conclusión en ese momento fue, bueno, no deben ser malas personas. sí, claro, Sí, claro. si hablan de Cristo, ¿verdad? No Sí, son de acá, no pueden decirme de dónde son, pero malas personas no deben ser. Yo empecé como a entender que estaba frente a una oportunidad. sí, Eso lo comprendí inmediato. Dije yo, ujú, algo está pasando aquí, yo me tengo que enterar de lo que está pasando y estas personas cordiales, extrañas, se ven dispuestas a conversar. Eso iba elaborando mientras estaba en esa situación entre estos dos hombres. De repente yo volví a llorar un poco porque me ponía nerviosa. Sí, me volví a dar un poco de miedo, sobre todo cuando ellos me dijeron el nombre de mis amigas. Entonces yo decía, ¿cómo si nunca nos hemos visto? Este hombre sí, apareció en un papel, en un dibujo, sí, y saben todo de nosotras. ¿Por qué? Esas eran las preguntas que yo tenía. sí, me Y de imagino. alguna manera no las contestaban. Ujú, Sí me dijeron que era peligroso para ellos el haber entrado a este plano donde nos encontramos. Por lo tanto, peli- peligroso peligroso. por, ok, No me dieron ninguna explicación. Yo creo que es porque debe haber algunos tipos de sistemas que detectan presencias extrañas. ok, Sistemas como no sé de qué, pero para ellos este encuentro debía ser breve. Entonces, me dijeron, mira, tu planeta va a pasar por una especie de realineación de energías. La frecuencia de tu planeta va a aumentar y los campos electromagnéticos van a disminuir. Y eso va a causar grandes cambios geológicos y geofísicos en una parte del planeta y ok, grandes cambios espirituales en otra parte del planeta.
tú no estás involucrada en los cambios geológicos y geofísicos, pero sí en los cambios espirituales. Okay. Y yo pregunté qué tipo de cambios. Ellos me hablaron específicamente de la conciencia humana, que iba a cambiar mucho. En ese tiempo no había internet, ¿sí? Y yo creo que gran parte de este cambio tiene que ver con la aparición de internet y las comunicaciones que hoy día tenemos. Bueno, pero la cosa es que en ese momento ellos me dicen que lo más importante que me tienen que decir es que Cristo va a volver a la tierra. Yo pensé en Cristo no como una fuerza ni como conciencia, sino que pensé en Cristo Jesús, que era lo único que yo conocía hasta ese momento. Sí. Entonces yo les pregunté si es que iba a nacer de nuevo o iba a volver. Dije, no me vayan a confundir con la Virgen María porque hay un requisito. Sí, se equivocaron. Sí. Y yo pensaba esas estupideces y de repente ellos sonreían, ¿ah? Sonreían solos, como si estuvieran leyendo en mi mente. Sonreían así un poquito, pero no decían nada. Okay. Entonces me dijeron, no, él no va a nacer, él va a volver. Qué bueno, dije yo. Entonces me dijeron, ¿y a ti eso qué te parece? Pues me parece estupendo. Pues. Le dije, ¿cómo no me va a parecer bien? Porque yo no sé, le dije si ustedes se han enterado, pero aquí en este planeta todo está mal. Entonces a mí me parece súper buena idea Sí. que Jesús vuelva. Sí. Entonces, mira, así fue la conversación, fue una conversación media inocente, así como yo tratando como de salir del paso, sin hacer ninguna pregunta brillante. Por supuesto que yo les pregunté que si ellos sabían tanto, si es que yo me iba a casar, iba a tener hijos, no iba a perder Sí. esa oportunidad. Y ellos tan gentiles me dijeron, sí, tú vas a conocer un hombre bueno y vas a tener 2 hijos varones. Ah, yo con eso dije, estoy lista, yo no necesito nada más. Entonces, ellos me dicen que a mí que me parece, yo les digo que estupendo, que muy bien. Y me preguntan si yo quiero ayudar a que Cristo regrese. Entonces, a mí me dio risa y le dije, pero ¿cómo voy a ayudar yo, pues? Entonces, sí, en primer lugar, él puede volver solo, a mí no me necesita. Entonces, tiene como superpoderes y entonces la última persona que podría ayudar sería yo. Y ellos se rieron un poco y me lo preguntaron 3 veces. Entonces yo dije, oye, ya, mira, si el problema es la escasez de personal, claro que sí, yo puedo ayudar en lo que yo pueda, desde mi pequeñez, ¿no? Y entonces ellos me dijeron que si era así, que yo quería ayudar, entonces ellos tendrían que darme una información adicional. Me dijeron, mira, para que tú comprendas los cambios de los que nosotros hablamos, tú tienes que comprenderlos, primero la conciencia humana, cómo está hoy. Okay. Y para eso, tú tienes que viajar por todo el planeta. Y ahí ya a mí me dio risa y yo me relajé. Y yo dije, oye, pero ¿ustedes están tontos o comieron caca? Le dije, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se viajar por todo el planeta si yo no tengo ni uno para viajar? Sí. Y entonces quedaron así como pensando primero. Y se miraron así, caca, dijo uno. Oye, y les dio tanta risa, pero mira, se rieron no sé cuánto rato. Y yo los encontré graciosos a ellos también porque dije, ah, bueno, por lo menos tienen buen humor. Entonces, como para aclararme, pues este es un encuentro muy ordinario. Mira, yo realmente creo que de todos los encuentros que yo he leído, este es el peor de todos, porque ¿cómo alguien puede decirle eso así? Yo, mira, entre los nervios y no quería faltarle el respeto, solo me dio risa, encontré ridículo. Pero María Entonces, Elena, tú tenías 24 años, ¿no? Imagínate toda esa inocencia que tienes. No, tú ves a una persona de 20 y tantos años y tú tienes esa inocencia. Yo creo que veían eso en ti, esa inocencia, y pues empezaron a reír porque tú no sabías si tenías miedo, si llorar y todas estas emociones encontradas en ti, ¿no? Yo creo que tratabas como de bromear para hacer las cosas más amenas, por más decirlo así, fácil, ¿no? Porque claro, imagínate, lo que estabas con lo que estabas lidiando era algo súper poderoso, algo increíble para ti. súper tremendo. Sí. Entonces ellos, muy simpáticos, me dijeron, no, me decía, no hemos comido caca.
Bueno, le dije yo, mira, si ustedes Ujú, pagan, yo encuentro que la misión es estupenda. Entonces me ujú, dijeron, si tú no te preocupes que nosotros vamos a arreglar todo eso. Ya, dije yo, feliz, pues. Entonces, ujú. ¿cómo no iba a aceptar? Imagínate, conocer la Sí, conciencia, viajar por todo el mundo. Ya a mí claro. eso me pareció estupenda la propuesta. Ujú, Entonces, me dijeron que para poder entregarme toda la información que yo necesitaba, teníamos que juntarnos al otro día para hacer un viaje. Y ahí yo me volví a asustar. Entonces dije, ujú, ¿cómo un viaje? ujú. Entonces me dijeron, sí, es un viaje donde vas a encontrar un pescador. Y ahí se quedaron en silencio. Era un viaje del alma, pero para Okey. mí en ese momento, ellos no me lo aclararon, era un viaje Ujú. físico. Sí, Por lo tanto, yo tenía que tomar una decisión sí. muy fuerte porque ellos guardaron silencio, no me dijeron nada más. Entonces yo me quedé pensando, me volví a poner nerviosa y me acuerdo que me puse de pie y les dije, mira, yo voy a ir, pero no porque yo les crea todo lo que ustedes me están diciendo. Yo voy a ir porque tengo que saber qué está pasando conmigo, qué locura es esta, Mm, qué es esto, qué son ustedes, le dije yo, ¿por ujú. qué ustedes saben todo esto de mí? Yo Sí, voy a ir, le dije yo, con esa condición. Yo voy a ir a saber de ustedes y de mí, ¿sí? Pero no porque yo les crea lo que ustedes me han estado contando. Ese es el acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Y ahí terminó nuestro primer encuentro. El menor de ellos me fue a dejar, me preguntó del curso que había hecho por el camino, como cosas triviales. Me fue a dejar y yo llamé por teléfono a mis amigas. Les conté lo que me había pasado. Ya llevaba la noche anterior sin dormir. Ellas llegaron a mi departamento y pasé la segunda noche sin dormir, porque estuvieron toda la noche intentando convencerme de que yo no fuera con ellos. Eh, Fue muy difícil ese momento, fue bien triste. Yo les dije que tenía la decisión de ir, que yo tenía que saber hasta dónde llegaba esto. Así es que les dije a una de ellas, tú fuiste testigo de lo que nos pasó. Esto nos pasó a las dos, porque ellas me decían, estos hombres pueden ser tratantes de blancas, ujú. que podía ser, Sí, podía haber sido, o sea, el riesgo que yo corrí fue inmenso. sí. Y entonces yo le dije, pero tú fuiste testigo de esto. Tú estás viendo que esto es algo que parece que es bueno, pero yo no tengo que saber qué más hay allí. Ujú. Aunque tengo miedo, pero voy a ir. Y quedamos en eso y ellas me acompañaron al otro día, pero a mitad de camino hacia la plaza ellas se perdieron y yo me perdí de ellas. Dejamos de vernos, pero no hay ninguna sensación extraña, no es como tocar una puerta, Okey. simplemente uno deja de verse con otra persona. Ay, Así ocurre este cambio de plano, pero por eso es que uno no siente nada, solo pasa es como un cambio a otra dimensión a aquí otra mismo. dimensión. Sí, pero cambian las personas, eh, pero el ambiente sigue siendo el mismo, Okey, pero cambian las personas. Es como que ingresan allí otro tipo de personas diferentes a a esa dimensión, si esa pudiéramos dimensión. llamarlo así. Ujú, ujú. Así es que yo me volví a encontrar con estos señores y al poco andar yo me di cuenta que no se trataba de un viaje físico, Okey, sino que se trataba de una serie de pruebas que yo iba a tener que pasar de alguna manera, pruebas espirituales. okey. Y llegamos a un lugar que era un restaurante de una muy grande, de una estación de trenes de la ciudad, y yo pasé con esos hombres 12 horas. Y 12 en esas horas. 12 horas, que fueron extremadamente agotadoras, esos hombres hicieron un repaso de toda mi vida completa, desde mi infancia hasta ese momento, con todo detalle y de todo el mal que yo había causado a otras personas. Y yo entendí que el primer viaje de conciencia antes de salir al mundo a conocer otros era volver la mirada hacia mí.
y allí tenía que ir, y ese era el primer viaje. Era un viaje donde ellos me ayudaron de una manera extremadamente severa, muy severa, a explorar todo lo que mis faltas al amor, todas, sin excepción, no quedó ninguna sin revisar. Fue de una honestidad radical, fue durísimo porque yo sentí mucha vergüenza, porque no podía negar nada de lo que ellos estaban diciendo. A la vez me daba cuenta que eran hombres que tenían algún tipo de poder especial sobre la sombra, sobre la oscuridad. Muchísimo poder. Y que no eran como yo. Ellos hablaban con su mente entre ellos, tenían un control absoluto sobre todo lo que ocurría allí. Y conocían mi vida al revés y al derecho. Mi vida era un libro abierto para ellos. Y María esto Elena, fue una hacemos un conversación. paréntesis, perdón, hacemos un Sí. paréntesis ahí. Cuando ellos te mostraron esta parte, como tú dices, esa parte oscura de tu vida, te la mostraron, te estaban hablando ellos, mira, hiciste esto, hiciste el otro, esto sucedió cuando tú estás niña, o te pusieron algo en la mente, una visualización. ¿Qué es? ¿Cómo fue? Fue una conversación. Una Ellos, conversación. ellos me hacían recordar escenas de mi vida. Ok. Por ejemplo, una de las cosas que me dolió, ¿verdad? Fue, yo era una persona muy irónica. Había aprendido de mi padre que eso era como una especie de arte, como que demostraba inteligencia, ser irónico con las personas. Y en un momento yo fui muy irónica con una persona que era muy sencilla. Y de alguna manera yo lo insulté gravemente y esa persona se afectó mucho y yo sentí orgullo de eso. Cuando ellos me hablaron de esta escena, para mí fue bien duro ver que uno puede ser muy cruel con otras personas, muy cruel, porque no tienes conciencia del dolor que le provocas a otro. Pero como esa escena, cientos que yo ni siquiera me había dado cuenta. Espera un poquito que acaba de ocurrir un temblor. Tú sabes que Chile es una zona de Oh, temblores, está temblando en Chile. pero ya pasó, ¿sí? Ok. Pequeño temblor. También, sí, como qué curioso y qué sincrónico que en este momento temblara. Bueno, Sí. como ese, cientos de escenas de mi vida. Pero yo sentí dentro de mí el mismo dolor que yo había causado a otros. El mismo, y creo que aumentado y corregido. Imagínate este ejercicio por 12 horas. Fue feroz, fue tremendo. Y yo lo único que hice fue reconocer que todo lo que me estaban diciendo era verdad. Y para ellos me decían que también en el universo, la peor de todas las faltas era la indiferencia, el pasar de largo. Y yo sentí que había hecho eso muchas veces también. A propósito lo había hecho. Sí. Como eso, una y otra vez, una y otra y otra. Las faltas de respeto, el egoísmo. Todo lo fui viendo reflejado de una manera tremenda. Y en un momento yo pensé que me había muerto y que me había ido al infierno por mala. Esa fue mi conclusión cuando llevaba, no Sí. sé, 9 horas. Y siento la voz de este ser inmaterial que me asistió hasta ese último momento. Y siento su voz, me dice, no es eso, resiste. Ok. Y eso me hizo tomar aire de nuevo y seguir adelante, en silencio, escuchando, asintiendo, no negando nada, solo aceptando, ¿verdad? Pero me sentía muy mal. Sí. Estaba cansada. Ya no tenía miedo, eso sí, tenía pena.
tenía pena, tenía vergüenza, me sentía mal. Y finalmente, en un momento, me dice el más joven de ellos que si yo recuerdo a Jesús. Y la pregunta me pareció curiosa porque ¿cómo iba yo a recordar? Yo sabía de Jesús por las clases de religión, Sí, claro. pero no lo recordaba. Como él me decía, no, me decía él, recordar. Y yo no sé si fue el estrés, Sí. pero yo en un momento dentro de mi mente vi el desierto y vi Egipto. Yo nunca había estado en Egipto. Y vi un templo y vi un hombre joven entrar de una época antigua con dos señores, uno a cada lado. Okay. Y como profesores de él, pero ese hombre muy joven, y cuando me mira a los ojos, yo sé que es Jesús. Y esa mirada de ese joven que vi en ese momento me dio la fuerza para continuar las últimas horas. La fuerza. Y seguí adelante. Y en un momento empezó a salir de mí una fuerza que me permitió resistir este juicio. Sí. Yo sentía que era un juicio severo sobre mi alma, que era un juicio verdadero además. Si yo pudiera definir el juicio final, sería ese. Y entonces, en un momento antes de las 12, dije la única palabra que pudo salir de mi boca, que fue perdón. Pedí perdón por toda esa maldad que tenía. Sí. Pensé que era un ser deplorable, que era la basofia del universo, y lo único que se me ocurrió fue pedir perdón. Entonces No, es que fue muy difícil. sí, A me mí me imagino. gusta contar esta historia porque para mí, cada vez que la recuerdo, para mí se hace muy duro. Y entonces ellos agachan su cabeza, solo hacen un gesto así y agachan su cabeza. Y yo siento las campanas del reloj de la Plaza San Martín marcando las 12. Y en ese momento veo un ser transparente que se acerca a esta mesa. Era como una novia. Era una Okay. mujer joven con un velo y bella, pero transparente, blanca. Yo podía Okay. ver a través de ella hacia el otro lado. Okay. Y cuando se acerca, ellos dos están en un estado de absoluta reverencia, como si algo muy sagrado estuviese ocurriendo allí. Sí. Y entonces este ser habla y dice, este será un mundo superior. Y pone sus manos y yo veo la tierra entre sus manos cuando ella dice, este será un mundo superior. Y tú eres Lucía, luz en la sombra. Regala tu ropa a los pobres. Y yo supe que las pruebas habían terminado. Sentí un vacío dentro de mí porque todo lo que yo había escondido debajo de la alfombra Sí. había salido. Ujú. Entonces no quedaba nada dentro de mí. Solo supe que las pruebas habían terminado. Me puse de pie, tomé mi bolso y seguí a este ser que salió por la puerta que abrió un chico. Salimos a la calle y yo le regalé mi ropa a una señora. Y este ser desaparece. Yo llego a la plaza de vuelta y en ese momento ese vacío comenzó a llenarse de luz y de un amor inconmensurable y empecé a tener una experiencia de indescriptible amor, un amor sublime, una pureza. Yo no tengo palabras para describir eso, pero tuve conocimiento, supe de biología, de física, de matemáticas, supe todos los idiomas, como si se hubiera abierto
la conciencia y de pronto yo estaba inmersa en esa conciencia que era amor a la vez. Y era un éxtasis, era algo extraordinario. Y entonces supe dentro de mí que lo que yo había pasado en pequeño, en un momento toda la humanidad lo pasaría en grande. Okay. Que yo había vivido una muestra de Sí. algo que iba a ocurrir para todo el mundo y que si yo como persona común y corriente lo pude pasar, otros lo pueden pasar también. Todo eso lo supe en instantes, en segundos. Y en eso llegan los apóstoles al lado mío. Y yo comprendí también que ellos eran grandes amigos míos, grandes camaradas, grandes compañeros que habían llegado a despertarme. El Okay. menor de ellos estaba llorando. Me dijo perdón. Yo le dije, está bien, yo entiendo. Está bien. Porque ellos vinieron a hacer algo conmigo que yo de ninguna otra manera hubiese podido aceptar. Porque siendo la persona de alguna manera racional que era, Sí. si alguien me hubiese contado esto, probablemente yo no lo hubiera creído. Yo tuve que Ujú. vivirlo para Sí. creer. Entonces, en ese momento, tuve la experiencia de la visión de un disco sobre nosotros Okay. y el deseo de irme en ese disco. Eh, Tuviste el deseo. sí, un profundo deseo de irme, de subirme allí. Y le dije al mayor de ellos, súbeme, le dije, llévame. Me dijo, no puedo. Pero yo como que me desesperé un poco y el pelo se me empezó a achicharrar. Se me quemó el pelo y se me quemó la cara. Y entonces él me toma y me sacude, me dice, cierra los ojos y me abraza fuerte. Y cuando me suelta, ese disco ya no estaba sobre nosotros, pero yo tenía la cara quemada y el pelo quemado, como 5 centímetros, se me achurrascó el pelo así, salió olor a pelo quemado. Así que por eso siempre les digo que me deben la peluquería. Se me quemó todo, los bigotes, las cejas, Sí. las puntas de las pestañas las tenía blancas, las manos rojas, aquí el quemado, la ropa. Sí. Y, y en eso llegó otro hombre, un hombre joven, vestido con un buzo azul, completo azul, muy rubio, de pelo corto, como si fuese un militar, Okay. muy serio, les dijo, a ustedes dos los vamos a sacar de acá rápido, así, y se fue. Y entonces yo entendí que era la hora de la despedida. Y les pregunté si yo los volvería, me preguntaron si estaba bien, yo les dije que sí. Me dijeron, tú vas a entender todo esto en el futuro, no te preocupes. Y yo les pregunté si los iba a volver a ver y me dijeron que sí. Yo no sé si en esta vida o en otra, ¿sí? Pero que nos volveríamos a encontrar. Y me dijeron, vuelve a Chile. María Eh, Elena, disculpa. Cuando tú les dijiste estos, que si los volverías a ver, ahora te pregunto, ahora de tan que ha pasado ya tiempo, ¿los extrañas, María Elena? ¿Extrañas? ¿Sientes que a lo mejor ellos eran tus amigos y sientes esa que decir, me encantaría volver a platicar con ellos? claro, uno dice, hoy día le haría preguntas inteligentes. Mira, yo siempre he sido una persona muy independiente. Entonces, yo tuve que tomar varias decisiones después de esta experiencia que terminó allí. Sí, yo me fui a despedir al otro día de mi profesor y regresé a Chile. Ellos se fueron. Los primeros 5 años después de esta experiencia, yo pasé mucho pensando en ellos y deseando volverme a encontrar con ellos. Sí, Em, Cuando regresé a Chile, yo tuve un sueño como a la semana de haber regresado, un sueño donde Jesús estaba en un altar y estos dos hombres estaban uno a cada lado de Jesús, sonriendo, contentos. Y para mí ese sueño fue como, mira cómo están allí, ¿sí? sí. Y están contentos con lo que ocurrió.
Y yo también estaba contenta. Yo no entendía muy bien qué había pasado, pero sabía que había sido algo bueno para mí. Después de 5 años de efectivamente viajar, investigar, consultar y ver que nadie me iba a dar respuestas de ningún tipo, Ujú. entonces tomé una serie de decisiones para mi vida. Entre otras, por ejemplo, ser muy autónoma, tener discernimiento, no depender de nadie, excepto, digamos, de las decisiones que tomase en conjunto con mi esposo o Ujú. familiares o de trabajo, pero en términos espirituales hice un camino de investigación, pero nunca pensando en la dependencia. Sí. Yo siento que ellos lo que hacen es su labor y que la hacen de la mejor manera. La hacen con un poder indescriptible que yo Sí. cuando sea grande me encantaría tener. Mm. Pero no pienso yo, fíjate, como, ay, ojalá vengan hoy día, mañana. No, porque tomé la decisión, yo dije, yo voy a vivir una vida como cualquier hijo de vecino, voy a tener hijos, me voy a casar, Ujú. voy a trabajar, porque tengo que vivir una vida de ser humano, aunque esta experiencia la voy a guardar Sí. y ya la entenderé. Y así decidí caminar, ¿entiendes? Entonces, si yo me hubiera puesto como dependiente de volver a encontrarme con ellos, creo que no hubiera crecido nada y hubiera sido muy perjudicial para mí. Por lo tanto, creo que esa independencia me salvó del mesianismo, me salvó de los gurúes, Sí. me salvó de grandes peligros que existen en el mundo espiritual. Sí. Me salvó de, yo no soy canalizadora, no canalizo ni al gato. Sí, lo que hago es estudiar. Sí. Entonces he tenido excelentes profesores como David G. Candy, como mi profesor Mario Sabán, y cada vez he ido estudiando más en una espiritualidad mucho más profunda. También estudié la obra de Cristo, que era un material maravilloso que se entregó en Argentina en un momento, y con eso me he ido formando. También, por supuesto, he asistido a congresos, he leído libros, he ido viendo y en eso, en esos 36 años que ya llevo en esto, me he ido armando una idea, ¿sí? Del proceso del planeta en el que nos encontramos y creo que mi participación en este retorno de Cristo ha sido justamente compartir esta visión, esta experiencia, este mensaje. La palabra con la que yo siempre me quedo es resiste, y ante toda esta oscuridad que estamos viendo hoy día, es la oportunidad para que emerja la luz que somos. Y Ujú. entonces los seres humanos hoy día estamos llamados a tomar decisiones constantemente ante la oscuridad que vemos, cuando decidimos no ser parte de ella, por ejemplo, y conservar nuestra autonomía, nuestra capacidad de decisión y vivir con eso. Yo hoy día vivo en paz, me siento bien con lo que he hecho en mi vida. Si yo me muriera hoy día, yo me moriría muy contenta, porque siento que he aportado. Sí, en mi país, desde el punto de vista educacional, he aportado a los niños ciegos, lo he hecho lo mejor posible. Sí, claro. También he cometido muchísimos errores y aún después de esta experiencia me he vuelto a equivocar. Pero sé, eh, ahora sé, ¿sí? Que de todas maneras, aunque nos equivoquemos, podemos siempre la próxima vez hacerlo mejor. Va a ser lo mejor. Sí. Y entonces no caminar con culpa, sino con conciencia. Y es lo que he ido aprendiendo. Soy aprendiz, sigo siendo aprendiz. Y desde esa condición he decidido compartir esta experiencia que tal vez sirva a otras personas como a mí me sirvió. Sí, claro que sí. María Elena, ¿qué eran esos mapas rápidamente? Que tú dices que contenían, que se veía la Tierra como en algunas partes, como por ejemplo Europa, como mencionaste, eran como islotes.
cuando tú se los entregaste a ellos, que tú dijiste que era una información importante para ellos, pero a lo mejor tú en ese momento no lo entendiste. ¿Ahora lo entiendes? ¿Qué significan esos mapas? Bueno, creo que lo primero es que agradezco mucho no haberme quedado yo con ellos. Okey. Sí. Eso era importante para ellos. Me acuerdo, de hecho, que había un punto señalado como entre Canadá y Estados Unidos con un asterisco allí, como por ejemplo en las cataratas del Niágara, supongamos, Ujú. en ese punto. Ese punto era algo importante para ellos. Entonces el mapa de América estaba dibujado con algunos recortes en Okey. algunas partes, sobre todo en América del Norte. Pero Australia estaba, por ejemplo. Pero a mí lo que me impresionó fue porque era más un esquema, que Europa, ¿verdad?, era diferente porque había islotes y lo más importante que se destacaba allí era este gran continente redondo al sur de Italia, que yo Okey. pensaba, dije, bueno, para que este continente exista, la parte superior de África no debería existir, Sí. porque ocupaba todo ese lugar. Entonces, y yo comentaba con mi amiga y le decía, para que esto ocurra, porque eso fue lo que más me llamó la atención, tendría que haber un cataclismo así Sí. increíble para que esto emerja, ¿sí? Sí. Porque me da la impresión como que si el mar Mediterráneo se hubiese retirado, pero también esta porción de tierra ocupaba un lugar importante que eh, eliminaba el norte de África. Entonces, eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Sí, no, más antecedentes no tengo. Ese es el recuerdo que me quedó a mí de esto. María Elena, ¿tú crees que lo que a ti te dijeron en ese momento, en el año de 1988, está ocurriendo ahora mismo? ¿Está por ocurrir? Estos cambios. Vemos que hay un cambio, que hay un despertar, que hay un interés espiritual por las personas, pero todavía falta mucho que hacer. ¿Tú crees que estamos ahorita en ese principio o ya vamos, no sé, en el medio? No lo sé cómo te lo puedo explicar así, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? Entiendo la pregunta. Ujú. Cuando ellos me hablaron de esto, yo pensé en el año 88 que esto iba a ocurrir al mes siguiente. Sí, Sí, yo encontraba que esto era una cosa horrorosa que podía pasar sí, como casi al otro día. sí, Y a mí me costó mucho sacarme esa sensación de que esto era inminente. Ellos nunca me dijeron cuándo iba a ocurrir esto, sí. pero yo creo que deberíamos observar lo que ellos me dijeron, el cambio en los campos electromagnéticos y en la frecuencia de la Tierra. Tal vez al tener esos antecedentes uno podría decir, mira, es en este momento. Okey, Ahora, como nunca me dijeron fechas y yo tampoco me aventuro a decir fechas, sí, creo que hay que ir observando los eventos que van ocurriendo y que de alguna manera nos involucran a todos los seres humanos. okey. En el año, creo que fue el 2000, antes de las Torres Gemelas, ¿cuándo ocurrió eso? ¿El 2001 o el 2011? 2001, creo, 2001, creo. 2001. Sí, Antes de eso, el día antes, estaba en un restaurante con un par de amigos y sentí dolor de cabeza y bajé al baño y me estaba mirando al espejo y sentí una voz que me dijo, este es el comienzo del fin. Y vi en el espejo unos edificios cayéndose. Y entonces subí y le dije a mis amigos, acaba de pasarme esto. Le dije, me siento mal, me quiero ir a mi casa. sí, Me fui a mi casa y al día siguiente ellos me llaman por teléfono y me dijo, aquí está lo que tuviste ayer. Los edificios cayéndose, era lo mismo. Lo vi un día antes. Entonces, para mí, ese momento marcó el comienzo de todo un proceso que los seres humanos estamos viviendo. Em, yo creo que otros eventos importantes que han ocurrido para nosotros como humanidad,
completa donde fuimos probados fue lo que ocurrió el 2020. Sí, el ¿Sí? bicho. Eso fue tremendo para todos nosotros y fue una prueba para toda la humanidad. Creo que eso fue realmente causó un cambio en muchísimas personas. Y también, fíjate que independiente de lo que eso nos causó a todos como enfermedad, eso mismo a la vez provocó una gran apertura. La gente toda entró a las plataformas de Zoom, de StreamYard y otros y nos empezamos a comunicar los seres humanos como ahora. Entonces, eso mismo, esa misma irnos hacia adentro, ese encierro, provocó nuestra salida, Sí, también. ¿sí? Nuestra comunicación, nuestra conexión. Empezamos a comunicarnos de corazón a corazón, los seres humanos. Y empezamos, ¿por qué? Porque nos vimos enfrentados a la muerte. Sí. Y entonces, ante ese inmenso evento, los seres humanos reaccionamos de distintas maneras, pero una de las formas valiosas en las que reaccionamos fue en un sentido de unidad. Vamos a unirnos, ¿sí? Y el ser humano tal vez necesita de estos eventos así de fuertes para despertar su conciencia de unidad. Es muy paradójico, pero eso ocurre. Ocurre que cuando hay grandes desgracias, el ser humano también saca lo mejor de sí. Y creo que entonces este es un proceso en el que ya entramos, Okay. donde los seres humanos hoy día tenemos la posibilidad de sacar lo mejor de nosotros, pase lo que pase. Vemos, ¿verdad?, mucha oscuridad y vemos mucha manipulación hoy día y vemos una especie de ingeniería social donde alguien de alguna manera te conduce para que tú tengas como un pensamiento único, universal, con palabras que son muy precisas y que de alguna manera se van posicionando a través de los medios. Entonces los seres humanos tenemos hoy día, en este despertar de conciencia, la posibilidad de decir que no. Sí. Creo que eso es el mayor de nuestros poderes. Yo no acepto eso. Yo no acepto eso para mis hijos. Yo no acepto eso en la educación. Tenemos la posibilidad hoy día de decir que no. Y creo que eso es uno de los grandes avances en la conciencia del ser humano. Que nos pongamos de pie a decir no. Somos mucho más que eso que nos quieren mostrar de nosotros mismos. Los seres humanos no somos la violencia que nos están mostrando, no somos la burla que se ha hecho de los grandes valores que tiene el ser humano. Nosotros somos mucho más que eso y creo que, como me explicó mi profesor de Tai Chi, las flores más hermosas nacen de las aguas más nauseabundas. Y hoy día estamos navegando en aguas bastante nauseabundas y allí es donde el ser humano debe sacar lo mejor de sí. Yo creo profundamente en el ser humano, creo en su fortaleza, creo en su bondad, creo en el amor que tiene y camino sabiendo que aunque falta paz en el mundo y falta amor, habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Qué bonito. Muy hermoso tu mensaje, María Elena. María Elena, te voy a hacer 2 más preguntas porque ya el tiempo que ya lo tenemos aquí, me imagino también contigo. ¿Cuándo tú crees que se va a dar ese contacto? Ese contacto de otras civilizaciones hacia la humanidad. ¿Cuándo tú crees que esto va a suceder? ¿Va a suceder cuando suceda estos cambios y pasen? ¿O qué es lo que va a suceder? ¿Por qué tú crees? Bueno, también de lo mismo, ¿no? Que se ha ocultado esta información hacia la humanidad. Pero, ¿cuándo tú crees que se vaya a dar? Voy a ser muy sincera en mi respuesta. Y mi respuesta es no lo sé. Okay. No lo sé. Pero si lo llego a saber, te lo voy a contar. Sí. No es algo que depende de nosotros. Sí. Y como no depende de nosotros,
no tengo la respuesta. Qué bonito. María Elena, yo sé que tu vida ha cambiado, ha sido un proceso muy fuerte para ti y yo creo que esto ha marcado tu vida también, ¿no? En todos los aspectos de tu vida, ¿no? El haber estado ahí presente. Muchas personas tienen sueños, muchas personas dicen todo esto, pero tú los viste, tú estuviste conviviendo con ellos en ese momento, ¿no? Y los toqué. Eso, los tocaste. Fíjate, es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿los tocaste? Em, A mí me hubiera gustado tocar más a uno, pero no se dio. Em, ¿Qué es la felicidad? Esta es una pregunta que yo les hago a todas las personas que vienen al podcast, pero tú que has tenido una experiencia tan increíble, tan que te marcó desde que tú tenías 24 años, ¿no? ¿Qué ha sido la felicidad para ti todo este tiempo? Yo soy una persona profundamente feliz, pero es que siempre lo he sido, porque yo amo la vida, con todo lo que trae. La vida trae de dulce y a gras, trae cosas bellas, trae tristezas también, pero en mi alma siempre hay una especie de gozo, ¿sabes? Como todo el mundo, tengo mis tristezas, tengo mis Sí. penas, a veces preocupaciones, pero yo abro mis ojos en la mañana y mi primera palabra es gracias. Ay, qué bonito. Y entonces creo que la felicidad tiene que ver con la gratitud. Gratitud por lo bueno y también gratitud por los aprendizajes que tenemos cuando tenemos experiencias difíciles. Así es que creo que tiene que ver con eso. Sí, yo además soy una persona que tiene sentido del humor, que me río de mí misma muchas veces. Sí. Sí, que disfruto, que gozo de comer rico, de comer pan, de cosas sencillas, de mis perros, de la naturaleza, de ver a mis hijos como van realizándose en su vida, ver que son buenas personas, de tener un esposo que me comprende, que me acompaña, que me ayuda. Y eso a mí me llena de felicidad. Son cosas sencillas. Todo lo que es sencillo a mí me hace profundamente feliz. Ay, qué bonito, María Elena. María Elena, pues, ¿qué más puedo decirte? Muchísimas gracias por haber estado en el podcast. ¿Algo más que te gustaría agregar, dejarles en el podcast a estas personas con tu experiencia que has tenido tan fascinante, ¿no? Que ha sido fascinante para mí escucharla antes y escucharla ahora mismo aquí, tenerte en el podcast. ¿Algo más que te gustaría agregar para las personas? Sí, que le abran la puerta a Cristo. La puerta está en el corazón y Cristo desea profundamente habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Todos merecemos recibirlo. No hay nadie a quien Cristo no ame profundamente. Y entonces no pensemos que somos poca cosa o que no lo merecemos. Todos los seres humanos merecemos esa experiencia de amor infinita. Y solo hay que abrirle la puerta. Y cuando venga el momento de la prueba, resiste. Lo vas a pasar. Qué bonito. Pues María Elena, muchísimas gracias otra vez. Te agradezco por haber estado en el podcast. Yo voy a poner aquí todos los links, toda la información de María Elena abajo en la cajita de información aquí en YouTube. Por si ustedes desean contactarla, por si ustedes quieren saber más sobre María Elena y su historia y todo lo que ella hace, pues lo voy a dejar aquí. Los invito a que se suscriban, a que estos temas lleguen a mucho más personas tan interesantes, estos temas que pueden ayudarte en tu vida, ¿no? Estos temas espirituales y una historia tan inspiradora como lo de María Elena. Y si quieres seguirme en redes, estoy en Instagram como perla-acor. Y pues, ¿qué más puedo decirte?
Tú tienes el poder de transformar tu vida. Te lo he dicho antes en otros podcasts y eso es lo que realmente yo pienso que viene el poder dentro de ti. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, María Elena. Un abrazo grande para todos, para ti Muchas especialmente. gracias. Sí, te mando un gran abrazo.